Quiero decirles que esta noche voy a emprenderme en una nueva serie, la cual he titulado Una iglesia saludable, porque nuestra visión como iglesia es que queremos ser una iglesia saludable. Entonces, he querido yo profundizar acerca de este tema y para eso entonces he determinado hablar sobre esta serie, Una iglesia saludable. Y voy a fundamentar los principios específicamente en la primera de Juan. Algunos dicen epístola, otros dicen carta. Llamémosle nosotros carta, aunque en la introducción no hay una presentación formal, como quien dice Juan, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en tal lugar. La carta, si le queremos llamar carta, empieza de una manera que ya usted se va a dar cuenta. Entonces, nuestra serie para este mes es Una iglesia saludable. Y le dije que vamos a sustentar estos principios en la primera carta de Juan, en la cual él nos da algunos antecedentes importantes acerca del contenido de toda esta carta. Así que primera de Juan entonces, según algunos expertos, fue escrita por el apóstol Juan, aquel hombre que nosotros conocemos como el discípulo amado, los que hemos leído el Nuevo Testamento. Y también la palabra del Señor dice que fue uno de los 3 hombres más cercanos a Jesús, juntamente con el apóstol Pedro. También fue uno de esos hombres que estuvieron y fueron mucho más íntimos con Jesús. Es decir, que estuvieron mucho más cerca de Jesús. Y Juan vivió en persona las experiencias del maestro, los milagros, la enseñanza, la predicación y todas esas cuestiones, todos esos milagros, todos esos prodigios que el Señor Jesucristo realizó. Él fue uno de esos testigos presenciales. Así que, como le dije hace unos minutos, en estos primeros versículos el escritor quiere dejar muy claro cuál es el fundamento que sustenta el mensaje de toda la carta. Para nosotros como iglesia, el día de hoy, el contenido del escrito de primera de Juan es muy importante porque representa, así como representó para Juan en aquel entonces y lo representó para la iglesia en aquel entonces, lo representa también para nosotros en este tiempo. Es el fundamento precisamente que sostiene a la iglesia y que permite que la iglesia sea una iglesia saludable. Pero antes de seguir avanzando, yo quiero invitarle a que leamos el texto bíblico. Así que abra su Biblia y manténgala ahí abierta en la primera carta del apóstol Juan. Búsquela allá casi en los últimos libros que están en la Biblia. Por ahí va a encontrar primera de Juan. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, los cuales nos introducen y nos dan, le vuelvo a repetir, el fundamento que sostiene o el fundamento de una iglesia saludable. Es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Fundamentos de una iglesia saludable. Así que en esta noche yo quiero decirles que les voy a hablar un poquito de doctrina. Y a veces la doctrina a nosotros como que nos pone un poco soñolientos o hace que perdamos la atención. Pero yo quiero decirle a usted en esta noche que nuestros fundamentos doctrinales son tan importantes porque, valga la redundancia, son los que le dan fundamento a nuestra vida como cristianos. Eso es lo que nos sustenta. Bueno, primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. Voy a aprovechar el tiempo porque ya sabe usted cómo estamos con el asunto del tiempo. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Fíjese lo que él está diciendo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo repite él, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Siéntese, por favor. Vuelvo a repetirle que vamos a hablar acerca de algunos fundamentos doctrinales como iglesia, y lo voy a hacer un poquito rápido porque vuelvo a mencionar, quiero aprovechar el tiempo. Entonces, de acuerdo a la escritura, a los textos bíblicos que acabamos de leer, hay por lo menos 4 asuntos que yo quiero tratar con usted, o 4 principios que sustentan nuestra doctrina, no solo como iglesia de Dios, sino como iglesia universal. Y el primero de esos principios que le da, por ejemplo, o que permite que nuestra iglesia sea una iglesia saludable, es que ésta se sustenta en confesar la eternidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted lo note, por favor. Vea lo que dice el versículo número 1 en su introducción, porque esto es importante. Lo que era desde el principio. Así introduce el apóstol Juan este escrito, diciendo lo que era desde el principio, diciéndonos a nosotros que como iglesia hay un fundamento doctrinal que debemos confesar constantemente, y es que Cristo es eterno y que Cristo también es divino. Y por cuanto es divino, merece nuestra alabanza y merece nuestra adoración. Y por cuanto es divino, podemos confiar en Él y podemos depositar todas nuestras penas en Él. Por cuanto es divino y por cuanto es Dios, Él tiene el poder también. Por eso en los escritos, en los evangelios, Él dice: pedid todo lo que queráis en mi nombre, porque Él es Dios. Es decir, para Juan es importante que usted y yo aprendamos que la eternidad de Jesús es una con el Padre. ¿Está escuchando? Que la eternidad de nuestro Señor Jesucristo es una con el Padre. Por eso Él dice lo que era desde el principio. Y no solamente se refiere al Nuevo Testamento, sino se refiere al Antiguo Testamento y aún antes de ello, porque el Hijo ya era con el Padre en la eternidad. Y este fundamento doctrinal es importante para nosotros, para que comprendamos un poquito mejor lo que estoy tratando de decirle. Es necesario que leamos el Evangelio de Juan. Y fíjese que él empieza prácticamente su carta diciendo lo mismo en el Evangelio que él escribe. Dice en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo, dice él, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesucristo es Dios. Y ya va usted a saber por qué es importante que nosotros sepamos esto y lo confesemos. Dice él: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la iglesia de hoy, la iglesia del día de hoy, debe sustentar y debe manifestar que Jesucristo es Dios. Usted puede levantar sus manos en alto y decir: Jesucristo es Dios. No es un ser común, no es una persona común y corriente, como dicen algunos por ahí, que Jesucristo fue un hombre común y corriente como usted, como yo, que hizo un par de milagros, que caminó, que perteneció a un tiempo, que perteneció a un espacio. Pero no, Jesucristo es Dios, y la iglesia debe confesarlo constantemente. La iglesia debe celebrarlo constantemente. Entonces no es un ser común y corriente, sino que Jesucristo es Dios. De hecho, es Dios con nosotros, el Emanuel. Dios con nosotros. Jesús está con nosotros en esta noche. Así que Juan entonces está tan seguro de que Jesús es Dios porque él caminó junto con Jesús. Y ya vamos a analizar esa parte. Él caminó con Jesús, así que su seguridad es extrema. Juan está seguro que Jesús es Dios,
su divinidad, dice la palabra del Señor también, que no tiene discusión alguna, aunque hay personas que tratan de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que una iglesia saludable sostiene la divinidad de Jesucristo y la predica, como lo estamos haciendo el día de hoy. No solo habla de Jesucristo como un ser humano, habla de Jesucristo como Dios. Sustenta esa doctrina y proclama esa doctrina y la da a conocer a las demás personas. ¿Por qué es importante que usted y yo sepamos esto? Porque queremos ser una iglesia saludable, y una iglesia saludable sostiene y proclama que Jesucristo es Dios, lo que era desde el principio. Jesús dijo: ¿creéis en el Padre o creéis en Dios? Creed también en mí, dando a conocer que Él es un ser divino. Entonces, el primer principio que nosotros aprendemos para ser una iglesia saludable es que una iglesia saludable se sustenta en confesar la eternidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, una iglesia saludable es aquella que manifiesta que Jesucristo no solamente es Dios, sino que también Dios se manifestó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Es decir, Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo. Hay un texto de la palabra del Señor que dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo, pero a Dios le plació revelarse a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es divino, pero también es humano. No sé si me están comprendiendo en esta noche. Les digo, cuando nosotros entramos a hablar asuntos doctrinales, pues las cuestiones se ponen un poquito tensas, porque no es lo mismo hablar de fundamentos doctrinales que hablar un mensaje motivacional, que es otro asunto. Pero yo quiero que nosotros emprendamos este trayecto, hablar acerca de los fundamentos de una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque como creyentes debemos de ser saludables, y por lo tanto nuestra creencia o nuestro fundamento doctrinal tiene que ser fuerte para que usted y yo podamos presentarnos ante el mundo. Entonces, Jesucristo sí es Dios. Ahora, Dios revelado a nosotros a través de la persona de Cristo. La palabra del Señor dice pues en Juan: lo que era en el principio, lo que era desde el principio. Y luego dice él: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida, porque la vida fue manifestada, está hablando de Jesús, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿En dónde estaba Jesucristo? Con el Padre, dice, la cual estaba con el Padre. Y ahora se nos ha manifestado a nosotros. ¿Cómo? Pues haciéndose hombre. Entonces, Juan no solamente habla acerca de la divinidad de Cristo, sino también de la humanidad de Cristo. Pero por supuesto que tiene una intención. Juan no está escribiendo solo porque se le ocurrió escribir. Él tiene una intención, y es que todos los escritos del Nuevo Testamento tienen la intención de fortalecer el conocimiento de la iglesia para que ésta pueda enfrentar los desafíos que el mundo presenta, los cuestionamientos que el mundo presenta acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de nuestra fe. Por eso usted y yo debemos de sustentarnos en estos principios. Dios se manifestó a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Dice la palabra que el Verbo se hizo carne. La vida eterna, quien es Jesús, estaba con el Padre, dice la palabra de Dios, y llegó a nosotros, nos fue revelado cuando Él decidió dejar su gloria, renunciar a su gloria, y se hizo hombre, tal como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, que Él se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, es decir, tomando la forma de hombre.
renunció a toda su gloria para venir acá con nosotros y revelarnos al Padre. Este principio doctrinal entonces es importante, ya que en el tiempo, mire, aquí está la intencionalidad del escrito, ya que en el tiempo de Juan había un grupo llamado los gnósticos, que ellos cuestionaban la divinidad de Jesús. Ellos decían: Jesús, el hombre, el ser humano, no puede ser divino, porque ninguna divinidad puede tomar un cuerpo humano. Entonces el apóstol Juan le escribe a la iglesia y le dice: sí, Jesucristo es Dios, el Verbo hecho hombre. Y ya más adelante, a medida que vayamos profundizando en este escrito, usted se va a dar cuenta que él está presentando una apologética, una defensa de la fe, porque dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es un anticristo. Entonces nosotros debemos de confesarlo constantemente. Jesucristo es Dios, sí, se hizo hombre, se hizo carne, pero fue con la intención de revelarnos a nosotros al Padre, y también de traer salvación y redención a todos los que estamos aquí en esta noche, y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Porque Él lo quiso así. Porque Dios quiso revelarse y lo quiso hacer a través de la persona de Jesucristo, su Hijo, quien siendo Dios se hizo hombre. Así que Juan habla tanto de la divinidad, pero también habla de la humanidad de Jesús, quien es el que nos revela al Padre. Por eso usted y yo, cuando oramos, debemos de tomar en cuenta el pronunciar el nombre de Jesucristo cada vez que oramos y decir: Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. Bueno, entonces hago un pequeño repaso. Una iglesia saludable, vuelvo a mencionar, se sustenta en confesar la eternidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que para hablar de eso podemos profundizar y avanzar y avanzar y avanzar, pero el tiempo no nos lo permite. Así que solo estamos dando como un pincelazo a estos principios. Segundo, Dios se manifestó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Tercero, una iglesia saludable se fundamenta en las enseñanzas de quienes vivieron, compartieron y escucharon el mensaje de Jesucristo en vivo y en directo. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles, los discípulos. Así que esto me hace a mí recordar lo que dijo Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 y versículo número 41 y 42, cuando se convirtieron aquellas 3,000 personas a través de la predicación del apóstol Pedro. Lucas dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los testigos presenciales, porque ellos habían caminado con Jesús, porque ellos se habían sentado con Jesús a escuchar las enseñanzas, a aprender del maestro. Así que el maestro les enseñó bien, porque ahora ellos están proclamando a Jesús. Dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces una iglesia saludable se fundamenta en estas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las enseñanzas de los testigos oculares. ¿Y cómo sabemos que ellos fueron testigos oculares, mis queridos hermanos? Es sencillo. Usted vuelva una vez más al texto que acabamos de leer y dice él: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que oímos o lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos. ¿Por qué dice él palparon nuestras manos? Porque recuérdese que él es el discípulo amado, el que se recostaba sobre el hombro de Jesús. ¿Qué le parece? Las enseñanzas de los apóstoles eran tan verídicas y son tan verídicas el día de hoy, porque ellos mismos caminaron con Jesús, escucharon su enseñanza y ahora
lo transfieren a nosotros. Ese conocimiento, esa experiencia que ellos tuvieron con el Señor fue transferida a la iglesia de aquel entonces y sigue siendo relevante para nosotros el día de hoy. Ellos entonces, como testigos presenciales, nos comunican el mensaje. Nos dicen que el mensaje del Nuevo Testamento es confiable, que podemos poner toda nuestra fe en ese mensaje, en ese testimonio que habla de ¿quién? De Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, pero Jesucristo manifestando al Padre, Jesucristo confesando la palabra, siendo la palabra, Jesucristo trayendo salvación y vida eterna a todos los seres humanos. Y finalmente, una iglesia saludable persevera en la comunión de los santos. Dice la palabra en el versículo número 4 de esos textos que recién acabamos de leer: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice él. Pero antes, en el versículo número 3, dice él: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, dice él, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una iglesia saludable entonces persevera en la comunión de los santos. No solamente confiesa la eternidad de Jesucristo, no solamente confiesa que el Padre le plació revelarse a través de la persona de Jesús, no solamente también confiesa y declara que el fundamento de una iglesia saludable son las enseñanzas de los apóstoles, sino también una iglesia que es saludable persevera en la comunión de los santos. Los primeros discípulos no solo perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, dice la palabra del Señor, dice el libro de los Hechos que ya le mencioné, que dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Ese es el fundamento también de una iglesia saludable, la comunión unos con otros. Hay 3 pasos que propician una verdadera comunión dentro de una iglesia saludable. Lo primero es que tiene como fundamento el testimonio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos nosotros reunidos en esta noche? Porque creemos en la palabra de Dios. Porque nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Porque todos ustedes, los que están aquí, creen en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si usted cree en la palabra de Dios, levante su mano y diga: yo creo en la palabra de Dios. Porque si no cree en la palabra de Dios, entonces va a creer en la palabra del Señor. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras, escuchando lo que se dice acerca de la palabra y teniendo comunión con los santos. Entonces, ¿cómo desarrollamos comunión los unos con los otros? Primero, porque nuestro fundamento es el testimonio de la palabra de Dios. Ella nos habla acerca de Jesucristo, ella nos habla acerca de la salvación, ella nos revela al Padre, ella sustenta todo lo que somos y lo que hacemos en esta noche. El segundo paso es que debe ser recíproca, la comunión debe ser recíproca. Hay gente que dice: no, la iglesia a mí como que no mucho porque no habla conmigo. ¿Ves que la comunión es recíproca? Si usted no tiene, si usted piensa que la iglesia no tiene comunión con usted, usted debe comunicarse con la iglesia. Debe buscar la comunión con los santos. ¿Por qué? Porque la comunión debe ser recíproca, es decir, debe consolidarse en la unidad de todos los creyentes. Hay una oración que Jesucristo hace ahí en los evangelios y dice: Padre, no te pido solamente por estos, sino también te pido por aquellos que han de creer en la palabra del Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La comunión es importante, la comunión. Nosotros debemos de perseverar en la comunión con los santos, debemos de comunicarnos con los santos, debemos de consolidar esa comunión en la unidad de todos los creyentes. Porque todos creemos en el mismo Dios, ¿sí o no?
Todos creemos en el mismo Jesucristo. ¿O cree usted en un Cristo diferente al que le estoy predicando en esta noche? Creemos en el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Todos creemos en el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de tener comunión los unos con los otros. Y eso lo vamos a lograr a través de la unidad de todos los creyentes. Y el tercer paso para desarrollar comunión es que debe ser renovable, es decir, debe renovarse continuamente en asociación con el Espíritu Santo. Porque si usted está sintiendo en su corazón un desplazamiento, usted se siente desplazado, debe tener comunión con el Espíritu inmediatamente para que el Espíritu le traiga a la comunión con todos los creyentes. Pero no debe alejarse. ¿Y sabe cómo termina Juan esta pequeña porción, esta introducción a su carta? Porque después de eso, a partir del versículo número 5, el apóstol Juan empieza a hablar del contenido de ese mensaje que quiere predicar acerca de la persona de la que estamos hablando. Jesucristo hecho hombre, el verbo, la palabra de Dios que trajo salvación para nuestras vidas. El versículo número 4, Juan termina diciendo que en toda esta argumentación que ha presentado, o que todo lo que ha dicho debe producir gozo. ¿Qué debe producir? Gozo en nuestros corazones. Es decir, nosotros debemos de sentirnos muy gozosos al escuchar que Jesucristo es eterno, es uno con el Padre, que Jesucristo renunció a su gloria y vino y nos reveló al Padre para que usted y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Debemos de sentirnos contentos porque estos hombres, testigos presenciales, se dieron a la tarea de escribir, de dejar una reseña, de dejarnos antecedentes que nos hablan acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debemos de sentirnos también satisfechos al participar en la comunión los unos con los otros. Así que este mensaje de Jesucristo debe producir gozo en nuestros corazones. No sé cuántos se sienten gozosos en Jesucristo. Termino. Este fundamento doctrinal que nos presenta el apóstol Juan acerca de la divinidad y la humanidad de Jesús nos motiva a seguir confiando. Levante su mano y diga: yo seguiré confiando en Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, yo confiaré en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y como iglesia debemos de seguir creciendo. Somos la iglesia de Jesucristo y por lo tanto debemos de ser una iglesia saludable. Hoy quiero invitarle a que usted esté de pie en esta noche.